Bienvenido al devocional de un evangelio sin fronteras, rescatando alma para Cristo. Desde Colombia para el mundo entero. Oye el mensaje de amor que te vengo a decir. Jesucristo amoroso quiere cambiar tu vida. Ten cuidado con lo que hablas. San Mateo capítulo número 12, verso número 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cuando una persona es capturada por un oficial de policía, hay 4 cosas que se le deben dejar clara dentro del procedimiento. La primera de ellas, que tiene derecho a saber por qué está siendo capturado. La segunda, que tiene derecho a una llamada. La tercera, que tiene derecho a un abogado. Y la cuarta, y muy importante, que tiene derecho a guardar silencio, porque todo lo que diga puede ser usado en su contra. Por eso, si algo debemos aprender hoy, es tener cuidado con lo que hablamos. En el principio, si algo dio lugar al pecado, a la desobediencia de Eva y de Adán, es que Eva dio lugar a una mala conversación con la serpiente. Pues la Biblia dice que la serpiente era más astuta que todos los animales y que le dijo a Eva que el Señor había dicho que no comieran de ningún fruto de ningún árbol del huerto. Y Eva, respondiendo a esta conversación, le dijo que no era cierto, que el Señor había dicho otra cosa. Lo que quiero decir con esto es que esta mala conversación cumplió lo dicho por el apóstol Pablo. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tal vez en algún momento de la vida nosotros mismos hemos tenido conversaciones con personas y aún amigos que no valen la pena. Porque las malas conversaciones pueden corromper tus buenas costumbres. Por eso, si algo le encargó el apóstol Pablo a Timoteo, era que se quedara en Éfeso, para que corrigiera cosas deficientes que habían en esa iglesia. Porque algunos por ahí estaban enseñando doctrinas diferentes. Y la recomendación del apóstol Pablo es que no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean más disputas que edificación. Por eso también le dice Pablo a Timoteo que evite esas profanas palabrerías que conducirán más a la impiedad que a la palabra del Señor. Tenemos que entonces tener en claro que así como dice el dicho, el pez muere por su boca, nosotros podremos llegar a ser juzgados por nuestras palabras y por nuestros comentarios. Pues la Biblia, hablando de Saúl cuando fue escogido para ser rey, dice que él mismo dijo dentro de sí que no era digno de ser rey porque era de la tribu de Benjamín, la más pequeña de las tribus de Israel, y que su familia era una de las más pequeñas. Pues si alguna palabra encontró el profeta para juzgar a Saúl, fueron sus propias palabras. Por eso Samuel le dijo, aunque eras pequeño en tus propios ojos. Como que quiere decir la palabra del Señor, tú mismo dijiste que no eras digno, tú mismo comentaste que eras un pequeñito. El mismo caso sucedió con David, cuando David pecó con Betsabé y vino el profeta Natán para redarguirle, le contó una historia. Aquella historia de un hombre que teniendo una sola oveja porque era pobre, aquella cordera, aquella oveja fue tomada por un hombre que era rico injustamente. David, muy enojado al escuchar esta historia, al escuchar esta parábola, se levantó enfurecido y le dijo a Natán, vive Jehová, que el tal que haya hecho esto es digno de muerte y debe pagar esta cordera. No había terminado David de juzgar con esas palabras cuando el profeta Samuel le dice, ese hombre eres tú. Y si un juicio recibió David, fue filo de espada para sus hijos y aún muchas desgracias para sus familias. La pregunta es ¿por qué? Porque fue juzgado según su propio juicio. Por eso tengamos cuidado de hablar a la ligera. La Biblia dice que no hablemos a la ligera como los insensatos,
Por eso, cuando vengas a la casa del Señor, ten cuidado con lo que hablas. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. La Biblia dice en Jueces que había un hombre llamado Jefté. Este hombre le dijo al Señor que si lo bendecía, que si lo ayudaba para ganar la guerra contra los amonitas, Él le ofrecería a quien saliera a saludarle y a felicitarle después de la victoria. En Jueces capítulo número 11, verso número 30, la Biblia dice que ese fue el voto de aquel hombre. Y cuando llegó a su casa después de la guerra victorioso, la Biblia dice que llegando a su casa salió su hija con panderos, su única hija con danzas, a celebrar aquella victoria. Y ahí es donde él dice: ay, hija mía, verdad me has abatido, tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retratarme. Por eso tengamos cuidado con lo que prometemos, tengamos cuidado con nuestras palabras, tengamos cuidado con nuestros dichos. Los fariseos acusaban al Señor Jesús diciéndole que sus discípulos quebrantaban la tradición de los ancianos porque no se lavaban las manos para comer. Pues el Señor les tiene que decir que no lo que entra contamina al hombre, sino lo que sale de nuestra boca, esto es, nuestras palabras. Por eso tengamos cuidado con lo que hablamos. En conclusión, como dice San Mateo, por palabras del Señor Jesús, que de toda palabra ociosa tendremos que dar cuenta a Dios en el día del juicio, porque por nuestras palabras podemos ser justificados, pero también por nuestras palabras podemos ser condenados. Debemos pedir a Dios que nos ayude a ser prudentes, a guardarnos de hablar cosas que no debemos hablar y aprender a decir las cosas que le agradan al Señor. Bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesús. Devocional de un Evangelio sin fronteras, rescatando alma para Cristo. Los invitamos a un próximo programa. Hasta pronto. Hasta pronto.